Damos gracias a nuestro buen Dios por estar nuevamente con ustedes en este lugar. Amén. Estamos agradecidos a Dios por todo lo que Él hace con nuestras vidas. Él es misericordioso y Él está en este lugar, en estos momentos. Amén. Siempre, cuando tú y yo vivimos en comunión con Él, Él está siempre con nosotros. Él no deja de estar, amado. Vamos a buscar en nuestras Biblias ¿en qué evangelio estamos? Mateo. ¿Qué capítulo? 19. Gracias a Dios. Dios es bueno, Dios es santo, amado hermano. Versículo 25. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él nos hable por medio de su santa y bendita palabra. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder compartir tu palabra. Queremos que tú hables a nuestras vidas como tú lo sabes hacer. Úsanos como un instrumento, Señor, de bendición. Que las palabras que salgan de mi boca sean las tuyas. Pasa carbón encendido. Pasa, Señor amado, de tu altar y purifícame, Señor, y úngeme con tu poderoso espíritu, Señor, para que tu palabra llegue con propósito, Señor, y cumpla el propósito por el cual tú lo quieres que se proclame. Y así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Mateo 19, 25. Sus discípulos, oyendo en el mundo, por causa del pecado de Adán y Eva, los hombres siempre quieren ganar y nunca perder, ¿no? Y cuando pierden, se sienten, o nos sentimos, si tenemos aún el espíritu del mundo, totalmente fracasados, derrotados, ¿no? Porque queremos que se nos reconozca, ¿no? Queremos que de una u otra manera las personas giren en torno a nosotros, ¿no? Pero en el Señor, Él quiere que nosotros perdamos todo aquello, ¿no? Todo aquello que entorpece o impide la obra de Él genuinamente, ¿no? Su obra de transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Este joven rico, ¿no?, había llegado con una buena intención aparente y que él quería saber qué más debía de hacer para tener la vida eterna. Y Jesús lo va a confrontar y al final él toma la decisión de no seguir a Jesús, ¿no? Porque Jesús le dice, vende todo lo que tiene, ¿no?, y dáselo a los pobres. Y después ven y sígueme, ¿no? Sé mi discípulo. Y este joven decidió no seguir a Jesús, ¿no? No, porque él quería tener la vida eterna más otras cosas más, no renunciar. Es decir, vida eterna más otras cosas. Y ellos, los discípulos van a identificar muy bien que la vida eterna es la salvación, ¿no? No están hablando así sin sustento, porque ya más o menos están entendiendo los planes que tiene nuestro Señor para con ellos. Cuando Jesús les responde, ¿no?, y le dice a ellos que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios, una de sus grandes creencias que ellos tenían fue confrontada por el poder de la palabra de Jesús, ¿no? Dijimos la semana pasada de que para los fariseos, para los judíos, prácticamente, una persona que tenía riquezas era una persona muy importante y para ellos estaba en la primera fila para ser salvados, ¿no? O ser salvos. Para muchos de ellos ya eran salvos porque tenían dinero y colaboraban con las cosas de Dios. Porque eso habían ellos hecho una teología, ¿no? Los escribas habían llegado y habían entendido de que solamente Dios puede bendecir a las personas con cosas materiales si están en comunión con Él, si es del agrado de Él, ¿no? Y ellos llegaron a un
a extremos, ¿no? Por ejemplo, decían de que tus riquezas, lo que tú tenías como riquezas, a lo máximo tú podías regalar o ofrendar la quinta parte de lo que tenías. Si tú te pasabas de ese límite ya era una actitud pecaminosa, era un pecado, no debías de hacerlo, ¿no? Entonces, todo eso ellos tenían, ¿no? Y muy probablemente, cuando ellos escuchan esto, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué está diciendo Jesús? Entonces, se quedan asombrados, se quedan ahí impactados por lo que Jesús ha dicho, ¿no? Sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera, dice. Es decir, quedaron en un shock, en un trauma prácticamente, ¿no? Diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces ellos creían que cuando tú hacías esas obras, ¿no? de bien con tu dinero, y no reconocían que realmente el dinero venía de parte de Dios, que era una gracia de Dios, que Dios nos capacita a los seres humanos nos da dones, nos da talentos, cuando nos crea, a los seres humanos, a todo ser humano le da talento. ¿No? Aunque parezca increíble, hasta a los ciegos le puede dar talento Dios para que puedan depender de sí mismos. Es decir, y eso es de Dios. Y cuando el hombre entiende que todo lo que tiene le pertenece a Dios, entonces el hombre se convierte en un mayordomo, ¿no? Entonces todas las cosas que él va adquiriendo, él entiende que debe cuidarlas bien. ¿Por qué? Porque son de Dios y a Dios tiene que rendir cuenta por las cosas que Dios le da. Pero estos hombres habían distorsionado realmente la salvación, lo que Dios, y ellos pensaban que haciendo algo ellos podrían ser salvos, ¿no? Por eso que él le pregunta, ¿qué más tengo que hacer, ¿no? Para ser salvo? No le dice, mira Jesús, he estado pensando, no he estado analizando y estoy en una crisis y no sé qué hacer, ¿no? No sé si tengo la vida eterna, no la tengo, no. Él le dice, ¿qué más debo de hacer para tener la vida eterna? Le dice, ¿no? ¿Qué más tengo que hacer? Entonces, ¿qué está diciendo? Que ellos llegaron los fariseos y toda esta gente, ¿no? Llegaron a convencerse a sí mismos y a los demás de que ellos haciendo cosas podrían ser salvos, ¿no? Muchos de ellos, como Pablo mismo decía, ¿no? Por ejemplo, Pablo, cuando habla en Filipenses, capítulo 3, él dice que él cumplía con toda la ley, ¿no? Que él era irreprensible, que si alguien le podía confrontar, él podía decir que cumplía con todas las cosas de la ley, ¿no? En Filipenses, capítulo 3, dice Pablo, en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en Cristo, no, que es en la ley, perdón, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo tuvo que llegar a entender que él tenía que perder todas esas cosas que él se consideraba que lo hacían importante, que lo hacían uno de los primeros, ¿no? Que tenía la salvación o la vida eterna, o si es que estaba él obrando la salvación, era uno de los primeros candidatos que podría obtener la salvación. Pero Jesús aquí cuando le dice a ellos, ¿no? Tú no puedes ser salvo, ¿no? Por las cosas que tú haces. Tú tienes que seguirme a mí. Más que renunciar al dinero, porque dar el dinero a los pobres no es lo que nos va a salvar, amado hermano, porque algunos tienen toda una teología, ¿no? En base a eso, de pobreza, ¿no? La Iglesia Católica Romana tiene toda una teología de que cuando tú tienes bienes y todo lo regalas, le donas a la iglesia o a los pobres, ya tú tienes el cielo ganado, dice, ya tú estás en el cielo, ¿no?
y lo creen ellos, ¿no? Y lo practican. Pero aquí Jesús no está diciéndole al joven rico, mira, porque tú has vendido todo, ya tienes ya eres salvo. No. Jesús le dice, ven y sígueme. Si tú quieres tener la vida eterna, lo más importante, después de no tener nada, después de que tú no tengas nada, ven y sígueme, ¿no? Por ejemplo, antiguamente cuando había una guerra, ¿no? Los reyes iban a la guerra y ellos se preparaban para hacer la guerra, ¿no? Porque ellos querían conquistar. Y supongamos de que iban a conquistar y tenían que cruzar un río, ¿no? Y en ese río no había puente. Habían miles de soldados, ¿no? 10.000, 30.000, 50.000, 200.000 soldados, de acuerdo al ejército. Y podían hacer un puente pues en cuestión de 10 días, una semana. Y todo el ejército pasaba, ¿no? Todo súper trecho, todo. Y después, cuando terminaban de pasar, el rey mandaba y decía, destruyan el puente. Nadie retrocede, ¿no? Nadie. Todos vamos a la batalla. Pareciera que eso era una pérdida muy grande, pero en realidad era una estrategia, ¿no? Era una estrategia. Jesús también, para que nadie quisiera volver atrás, porque ese río era caudaloso y ese río nadie lo podía cruzar si no estuviera el puente. Entonces Jesús muchas veces siempre nos va a decir eso, que cualquier cosa que nos pueda atar, ¿no? A este mundo, al pecado, hay que perder, hay que desecharlo, hay que dejarlo fuera. Eso es importante lo que Jesús aquí está enseñándole a los discípulos, está confrontando con una verdad que ellos no estaban claros. Porque mire, ellos estaban con Jesús y ellos no entendían todavía lo que era realmente la salvación, cómo era el proceso salvífico, ¿no? Entonces dice, y mirándolo Jesús les dijo, ¿no? Dice que Jesús lo mira, pero así con una mirada fuerte, ¿no? Una mirada fuertísima, como diciendo, oye, ¿qué están diciendo esto, no? ¿Qué les ha pasado? ¿Se han cruzado? ¿Cómo decir que quién puede ser salvo? Si yo les he llamado para que ellos sean salvos, porque el plan que yo tengo es para que ellos tengan la vida eterna, ¿no? Yo he venido a restaurar lo que se ha perdido. Y él está hablando ya les habló de la cruz, ¿no es cierto? Que él tenía que morir en la cruz y que iba a resucitar y que después iba a volver. Él ya les ha hablado de algo que ellos conocían mucho, la escatología o los eventos del futuro. Era un tema que muchos de los judíos conocían. En ese tiempo de Jesús, hermano, era como algo que estaba de moda o en boga, y habían distintas teorías acerca de los eventos del futuro. Y dentro de esos que habían, los judíos tenían algunos una buena interpretación de lo que iba a pasar de acuerdo al Antiguo Testamento. No se necesita, amado hermano, ir al Apocalipsis para ver las cosas que iban a pasar en el futuro. En el Antiguo Testamento, cuando tú lees los profetas, los libros proféticos, tú vas a encontrar ya muchas cosas que sencillamente el libro de Apocalipsis lo va a ordenar y lo va a poner en orden para que tú y yo podamos entender con claridad el Apocalipsis. Tenemos que ir al Antiguo Testamento, a los libros proféticos principalmente. Y para entender los libros proféticos tenemos que ir también al Apocalipsis muchas veces y a las cartas y al Nuevo Testamento. Entonces no era algo que Jesús nos está sorprendiendo. Jesús le está haciendo realmente hacer entender a ellos la verdad. Porque le dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Sí, es verdad. Y eso, al final, ellos también están viendo una realidad de su fracaso como religiosos. Y Dios a veces, amado hermano, nos lleva a nosotros a que nosotros nos choquemos con nosotros mismos, con nuestras creencias, para que veamos que estamos mal, que estamos totalmente fuera de orden de Dios. Y uno de los grandes problemas, por ejemplo, es el legalismo, ¿no? El legalismo te mete en tu mente, te mete en tu corazón y tú lo crees que debes hacer muchas cosas. Y si no haces tales cosas, tú estás mal. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que son legalistas y ellos mismos se analizan, ¿no? Y ellos mismos se ven, no. Y hay por ejemplo, la Santa Cena, ¿no?
vamos a participar de la Santa Cena, ¿no? Y comienzan a mirar, ¿verdad? El otro día miré lo que no debía mirar. Ya no, ya estoy en pecado, ya no puedo participar de la Santa Cena. Entonces, ¿para qué está la palabra de Dios? Santifícalos en tu palabra es verdad. Es decir, para que se arrepientan de sus pecados, para que ellos puedan venir a Cristo, ¿no? y puedan realmente entender. Entonces aquí Jesús le está diciendo que Dios es el que salva, ¿no? Si vamos al Salmo 3:8, ahí dice que la salvación es de Jehová. En el Salmo 3:8 dice, la salvación es de Jehová. En Jonás, cuando está en el vientre del gran pez, en el Jonás 2:9 dice, la salvación es de Dios. Es decir, ¿quién es el autor de la salvación? ¿Quién es el creador de la salvación? Es Dios. Dios planificó la salvación antes de la fundación del mundo, antes de que existiera nada. Dios lo planificó. Así como planificó la creación del hombre, Dios también sabía que el hombre iba a pecar. Dios planificó también el acto redentor de que era necesario que uno de ellos viniera y se encarnara y se hiciera semejante a los hombres, y ese era Jesucristo. Entonces, la salvación tiene un proceso, ¿no? El primero es un llamado, que Dios llama al arrepentimiento. Ya aquí en el Evangelio de Mateo dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Es decir, el Señor, primero comienza Juan el Bautista, después viene el Señor Jesús, después vienen sus apóstoles, la iglesia primitiva, y hasta el día de hoy, amado hermano, el primer llamado que Dios hace es al arrepentimiento. ¿A través de quién? A través de personas, ¿no? A través de sus hijos, usando distintos métodos, sistemas que hay el día de hoy, de distintos medios de comunicación. En segundo lugar, Dios va a capacitar a esas personas, ¿no? A esas personas que nos llevan el Evangelio, y también, en tercer lugar, Él va a comenzar a proveer condiciones, cosas que son necesarias para que la persona que se va a arrepentir tenga. No es que tú te salvas y ya de un momento a otro se te ocurre salvarte, no. Dios te va a buscar, Dios va a capacitar a las personas que va a usar, y Él va a proveer situaciones, cosas que se van a dar para que tú necesites realmente tener la claridad de que necesitas la salvación. Por eso que Dios va a usar su palabra, por ejemplo, ¿no? La palabra de Dios. Dios va a usar distintos medios, formas, para que tú vayas escuchando o se den ese momento. Y Dios va a usar su Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo va a tomar la palabra a través de la persona o medio que se esté usando, para que tú y yo seamos convencidos de pecado, justicia y juicio, ¿no? De que somos pecadores, el Señor va a trabajar y nos va a declarar que somos pecadores. Y nosotros vamos a aceptar que somos pecadores. De pecado, de justicia, de que Él ha provisto la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y, en tercer lugar, de juicio, de que si tú no aceptas la salvación que Dios te está dando, y hay un juicio preparado para ti en la eternidad, ¿me entiendes? Y si tú lo aceptas, ¿cuál juicio Dios acepta? El que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces Dios aplica su justicia, ¿sobre quién? Sobre Jesucristo. Nuestros pecados son imputados a Cristo Jesús, todos nuestros pecados se los imputa al Señor, y Él nos imputa, ¿qué cosa? Su santidad, su justicia, ¿no? Nos declara justo por la fe, ¿no? Y ahí comienza esta obra de la regeneración, del cambio, de que somos nueva criatura, somos adoptados como hijos de Dios. Entonces, ahí hay ya se da la salvación, y todo eso, lo único que el hombre hace, ¿cuál es? Es aceptar
o rechazar lo que Dios está dando. Por eso la salvación es de Dios. El hombre solamente tiene que decir, ¿no?, evaluar y aceptar ya después en fe, por pura gracia, es un regalo de Dios, y en fe de creer que Dios ya lo perdonó y que es su hijo. Eso es lo único que el hombre hace, lo demás todo lo hace Dios. Por eso que el Señor en Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Mano, digan lo que digan, escuchen lo que tú escuches. A veces hay personas que dicen, no, yo un día estaba así, estaba perdido y decidí venir a Cristo. No, hermano, eso no es así. Dios proveyó las cosas para que tú te dieras cuenta de que estabas en pecado y que necesitabas venir a Cristo. ¿Me entiendes? Si había una campaña, puede ser que alguien se haya convertido en una campaña, ¿no?, auténticamente. No estaba en tu agenda pasar por ese lado y pasaste y te quedaste mirando. Y Dios trabajó con tu vida, pero Dios, de repente ya Dios ha estado trabajando anteriormente contigo, ¿no? La dotación, es decir, la provisión. Dios ha ido ya viendo circunstancias, o de repente estás en una crisis, ¿no?, un problema terrible. Tu vida corre peligro, enfermedad, o has perdido el trabajo, estás en una depresión profunda, estás con una ansiedad, tantas cosas, y llegas a ese lugar. Y Dios ha permitido que todas esas cosas que tú tienes o te están pasando sean. Y cuando tú escuchas la palabra y el Espíritu está ahí, tú vas creyendo a esa persona le vas creyendo las palabras que está diciendo. ¿Quién ha provisto todo eso? Dios. ¿Qué es lo que tú haces? Solamente comienzas y eres convencido por Dios. El Espíritu Santo te convence que eres pecador. El Espíritu Santo dice, no, Dios está esperando que tú aceptes a Cristo. Cristo murió por ti. Tú eres pecador, pero la justicia de Dios ha provisto. ¿A quién? Que Cristo ha muerto por ti en la cruz del Calvario. Que Cristo te puede salvar. Solamente tú tienes que aceptar que eres pecador, arrepentirte de tus pecados y creer en fe que Cristo tomó tu lugar. ¿Entiendes? Entonces, ¿quién está haciendo todo el trabajo? Dios. Dios, ¿qué haces tú? O lo rechazas o lo aceptas. Puede pasar una vez, 2 veces, hasta que un día realmente ya decides, convencido por Dios que eres pecador, te arrepientes de tu pecado y en fe recibes a Cristo, o un día dices, ya no más, no quiero saber nada de Dios. Entonces, aquí lo que el Señor demuestra es que la salvación no es obra humana, que no podemos hacer nada para ser salvos, que el que hace la obra salvífica es Dios. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús cuando dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro va a responder, o va a preguntar, perdón, y hace una pregunta valedera, hermano. Una pregunta, cuando hablamos de la vida eterna es una existencia del ser humano. Si ha sido convertido y transformado por Dios, si ha sido regenerado por Dios realmente, ha tenido la regeneración auténtica, es algo que nos va a llevar a estar por siempre con Dios. Pero si tú y yo dejamos este camino de Dios, dejamos la fe y le damos la espalda a Dios, también hay una existencia, ¿no? La primera es la vida eterna, que vamos a estar con Dios por siempre, y la otra es la muerte eterna. Ambos estados de la vida eterna o la muerte eterna tienen un lugar donde existir, con Dios, ¿me entiende? Con Dios para siempre. Y en la muerte eterna
existe el lago de fuego, que la palabra muerte, amado hermano, muerte, el verdadero significado de la palabra muerte es separación de Dios, ¿me entiende? Es decir, la muerte, ¿quién da vida? Dios, ¿no es cierto? Dios da la vida. Cuando le dio a Adán y Eva, le dio la vida. De ahí la vida se ha ido multiplicando. En ningún momento ha dejado Dios de que se prosiga con la vida que le dio a Adán y Eva. Hubo 8 seres humanos en el arca de Noé y ellos después siguieron multiplicándose. Entonces, esa vida no ha parado porque Dios hace que la preserve. Pero esa es la vida física, ¿no es cierto? La vida física. Pero cuando morimos físicamente, tenemos el alma. Y el alma, ahorita, de todos los que hayan muerto, ya sean los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, están en el cielo, los hijos de Dios, y de los no hijos de Dios están en el infierno. Ahí existen. Y todavía, de una u otra manera, Dios tiene una relación ¿con quién? Con los que están en el cielo y los que están en el infierno. ¿Me entiende? Porque si no, no nos contaría la parábola de Lázaro y el rico, ¿me entiende? Pero no hay ninguna narración que nos hable del lago de fuego. El lago de fuego es después del juicio final, que es un lugar que ya Dios tiene preparado, donde va a mandar a todas las personas, así como nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, las personas que no son salvas van a tener un cuerpo que va a estar preparado para existir por siempre en el lago de fuego y nunca morir. Es decir, nunca dejar de existir, perdón. Van a tener, la muerte es sencillamente la separación de Dios, que Dios no se va a acercar para nada. En ningún instante de la existencia, Dios se va a acercar al lago de fuego. ¿Entiende? Dios no se va a acercar para nada. Eso es la muerte eterna. Es decir, que Dios no va a tener ninguna relación con esas personas. Hagan lo que hagan. Así como va a haber, vuelvo a repetir, un cuerpo glorificado para nosotros, si nos mantenemos firmes en los caminos de Dios y cuidamos nuestra relación con temor y temblor, Dios va a preparar un cuerpo para ellos. Por eso habla, ¿no?, de que el gusano está comiéndolo permanentemente y el fuego está ahí y nunca se termina de acabar, ¿no?, externamente. Entonces, Dios va a preparar eso. Entonces, y aquí Jesús le va a responder a Pedro y le va a decir, mira, de cierto te digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, ¿no?, también os sentaréis sobre 12 tronos para jugar a las 12 tribus de Israel. En la regeneración, ¿de qué regeneración está hablando aquí Jesús? Aquí no está hablando Jesús de la regeneración de nosotros como nueva criatura, ¿no? Cuando estamos muertos, Pablo dice que Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y Efesios 2:1. Y el nuevo nacimiento que habla con Nicodemo no es esto. Acá es la regeneración de las cosas creadas, ¿no?, que Dios va a restaurar. Por ejemplo, ¿qué Dios separó al hombre? El paraíso, ¿no es cierto? El paraíso, Dios lo quitó al hombre apenas pecó, apareció Dios y lo sacó fuera del Edén, Adán y Eva. Entonces Dios va a hacer nuevo cielo y nueva tierra. Eso es lo que el Señor está aquí hablando. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20, de esa regeneración está hablando el Señor, hermano. 20, del 1 al 15. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia
no, los que no habían adorado a la bestia, perdón, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Bueno, hasta ahí. Y voy a leer después. Eso va a ser la primera fase, los 1000 años, el milenio. En el versículo, capítulo 21 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Si Dios va a descender, va a establecer el milenio, y después del milenio, Él va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Entiende? Esa es la regeneración, porque toda esta creación que hay actual está corrompida. El hombre lo ha deteriorado, la misma creación, ¿no? Por ejemplo, en estos días de pandemia, hermano, nosotros usamos todos los días las mascarillas, ¿no? Son millones de mascarillas que se usan, millones de millones. Estamos contaminando la tierra como nunca antes, ¿no? Y es obligatorio usar la mascarilla. Pero dice que el Señor arriba, en el cielo, ya nuestro Dios Padre, ya tiene preparada la Jerusalén celestial, que es una ciudad inmensa, ¿no? Es muy grande, más tamaño más o menos del Perú, un poquito más. Es grandísima, ¿no? Es decir, más o menos la medida que se da, ¿no? Y ahí van a vivir por la eternidad, ¿quiénes? Los redimidos, los que han sido salvados por nuestro Dios. De esa regeneración está hablando el Señor, de su creación, ¿no? Por ejemplo, en esta nueva creación va a florecer la justicia, va a abundar la paz, ¿no? La Jerusalén va a ser, la Jerusalén auténtica va a ser exaltada, va a prevalecer la salud y la sanidad, ya no va a haber enfermedades, amado hermano. Salud y sanidad. La tierra producirá como nunca antes. Mire, el día de hoy, aún en Israel, todavía no llega esto. Israel, amado hermano, ha logrado conquistar gran parte del desierto con poca agua. Ellos usan el sistema de goteo y están usando hasta aún las computadoras. Aún qué cantidad de agua o de gotas debe caer en cada parte de la raíz de la planta. Ellos exportan, hermano, exportan frutas, exportan hortalizas. Es increíble lo que está pasando en Israel. Ellos usan el agua, es carísima, pero la gente ha entendido que ellos cuidan el agua como oro. Y eso solamente es un pequeño atisbo de lo que Dios hará con esta nueva tierra, ¿no? El león y el cordero van a estar juntos, es decir, ya no va a haber violencia, ya no va a haber guerra, nada de eso, va a ser algo increíble. Los desiertos van a ser verdes. La vida será larga, amado hermano, la vida será eterna. Ya no habrá maldición. En el capítulo 22, versículo 3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. El versículo 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni más
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y al que tuviera sed le daré de beber, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amado hermano, Jesús está proyectando la vida eterna. Está diciendo, ustedes tienen que tener noción de lo que es la vida eterna. La vida eterna no solamente es que ustedes van a tener vida, la vida eterna es la manifestación del reino. Ustedes van a ser parte de ello. Uno de los grandes problemas de nosotros los creyentes, y me incluyo, es que tenemos una vida muy terrena a veces. Y en estos días se ha demostrado que nuestra teología, nuestra creencia en Dios es muy pobre. Porque la pandemia nos asustó a todo el mundo. Y todos teníamos, la gran mayoría, temor a morir físicamente. Y eso no debe pasar en un cristiano. Porque el que da la vida y quita la vida, ¿quién es? Dios. Dios sabe hasta qué día y hasta qué hora vamos a vivir en esta tierra. Pero hemos perdido eso. ¿Por qué? Estamos como el joven rico, que queremos quedarnos en esta tierra, ¿sabes? Todas las cosas que perdemos por causa de Cristo no tienen comparación con las cosas que ganamos, que el Señor nos da cuando abandonamos y dejamos eso. Es fácil, amado hermano, para un creyente que no está todavía convertido, está en proceso de conversión o lucha con su conversión, negarse a sí mismo, dejar los placeres de este mundo, dejar las amistades, dejar los amigos, dejar las cosas que nos atan. ¿Por qué? Porque no podemos ser religiosos, mas no cristianos convertidos, que amamos al Señor y que nuestra vida no debe de contar. Lo que debe de contar es la vida de Cristo en nosotros, la vida eterna que Él nos ha dado, que Él ha tenido que pagar con su propia vida en la cruz del Calvario, morir por nosotros los pecadores para tener vida eterna, amado hermano. El joven rico hace una buena pregunta. La vida eterna. El problema es que él creía que se podía hacer otras cosas para obtenerla. Pero él toca un punto que muchos de nosotros, amados hermanos, no lo tocamos o no queremos tocarlo. Hay gente que dice, no, de la muerte no me hables. Y somos cristianos a veces. No me hables, no. Mano, Cristo es la vida. Jesús dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Eso dijo Jesús o no? El ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia, dijo Cristo Jesús. Acá le está diciendo nuestro Señor, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis. Mire, primero le dice, ustedes van a ser, junto con el Hijo del Hombre, con el Jesucristo, está hablando de Él mismo, ¿no? De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono, en la regeneración, cuando se siente conmigo, en el trono de la gloria que el Padre me va a dar, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mire, los postreros, va a decir después el Señor, van a ser primero. ¿Quién era? ¿A quién Dios le dio la bendición de tener la palabra? Al pueblo de Israel, ¿sí o no? A los judíos, al pueblo de Israel, a las 12 tribus. 10 tribus perdidas. Solamente están los judíos el día de hoy, incluyendo los benjamitas, de Benjamín. Y el Señor le dice, ustedes, que son verdaderos judíos, que se han convertido y me están siguiendo a mí, ustedes se van a sentar conmigo en el trono y juntos vamos a juzgar a Israel en el día que les va a corresponder que se juzgue a Israel, amado hermano. Pero le dice, Señor, nosotros le hemos dejado todo.
Y el Señor le está diciendo, mira Pedro, primero te voy a hablar de la eternidad. Te voy a hablar de lo que significa seguir en la vida eterna, lo que tú estás siguiéndome a mí, porque si tú sigues conmigo, tienes la vida eterna, vas a estar conmigo en la regeneración. Vas a ver cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén, vas a ver todo eso lo que está. Y también van a tener ustedes autoridad junto conmigo de juzgar a Israel. Hermano, eso solamente si entendemos la palabra de Dios, vamos a anhelar y desear que cuando perdemos las cosas, cuando renunciamos, cuando lo damos, como dice Pablo, por basura. Pablo dice, lo tuve por basura. Primero dice por basura y después dice, lo tuve por estiércol. Es decir, llegó un día Pablo a entender que todo eso era nauseabundo, que todo eso era pudrición, que todo eso, si él lo seguía atesorando, le iba a corromper y eso, por causa de eso, iba a perder su salvación y se iba a destruir. Y Pablo dijo un día, eso es estiércol. Eso es lo que dice, hermano, la segunda vez. Fuerte, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que entender. Para Dios no vale nada de nada lo que tú y yo atesoramos por nosotros mismos, bajo nuestra convicción pecadora, depravada, caída, egoísta, idólatra, vana. Pero cuando valoramos, Dios nos convierte y valoramos lo que Dios quiere que valoremos, que es la vida eterna, que es la salvación, que es las cosas que Dios nos da y que esas cosas tienen que producir y tienen que hacer obras para Dios. Eso es lo que vale, amado hermano. Dios cuando esté delante de Él, amado hermano, tú y yo estemos delante de Él. Si tú eres un profesional, Dios no te va a juzgar por tu profesión. Dios no te va a juzgar por los bienes que tú tienes, porque eso no cuenta para Dios. Lo que Dios va a contar es qué hiciste con lo que Él te dio. ¿Qué hiciste con la salvación? ¿Qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste con las cosas que Él te bendijo? Eso es lo que tenemos que mirar. Y cualquiera dice, y después le responde el otro, ¿no? La otra respuesta, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hermano, muchos de nosotros a veces, por causa de Cristo, tenemos problemas con nuestras familias. Tenemos problemas con nuestros padres, con nuestra madre. Algunos por la causa de Cristo pierden tierras, pierden casa, por la causa del nombre de Cristo. Ahorita en México, en Chiapas es una de las zonas donde más se ha predicado el Evangelio, hermano. La parte sur de México. Una zona muy pobre. Los chapanecos, como dicen, son bien bajitos, ¿no? Bien bajitos, así. Miden 1,60 m, 1,55 m. Algunos tú lo ves en Estados Unidos, ¿no? Que ya conozco algunos, pues cuando uno va ahí ha conocido, como dicen, los chapanecos, ¿no? Pero ellos son bien pobres, hermano. Ellos se les ha evangelizado y los que se convierten a Cristo, en estos días estaba viendo que el narcotráfico está arrasando con ellos, hermano. Los están persiguiendo, pueblos enteros. Antes de eso a cristianos le quitaban sus casas, sus tierras, por ser cristianos nada más. México, hermano, es uno de los lugares donde el catolicismo ha metido en la mente de la gente cosas muy negativas. Y el que no era católico, ellos le quitaban casa, le incendiaban sus casas y a veces hasta lo mataban. En este tiempo, hasta el día de hoy, sufren ellos por ser cristianos. Bueno, pero todos esos cristianos de Chiapas y de cualquiera que haya existido en la tierra y que han perdido todas sus cosas, Dios, si han permanecido vivos después de haber perdido todo ello, el Señor la ha devuelto por 100, amado hermano. Por 100. ¿Qué significa? Que cuando tú y yo perdemos familia por causa de Cristo, perdemos bienes, perdemos todo esto, Dios tiene su forma de cómo devolvértelo, amado.
Aquí estamos un grupo de hermanos acá en esta noche, ¿sí o no? ¿Somos hermanos o somos hermanos? Si tú estás convertido a Cristo, auténticamente y verdaderamente, cuando tú pones en la balanza, ¿a quién amas más? Yo sé que a tu padre y a tu madre tú lo amas. Yo amé a mi mamá hasta el fin, ¿no? Hasta el día que tuvo que partir. Pero creo que no la llegué a amar como amo a muchos de ustedes. Es decir, que llega un momento en tu vida que Dios pone tanto amor por los hermanos en la fe, que supera el amor que hay entre la familia, amado hermano. Yo sé que algunos no lo entienden, pero ese es el mensaje que Jesús da. Porque si tu familia no se convierte a Cristo, por más que tú le prediques, por más que tú le enseñes, por más lo que hagas, ¿sabes una cosa? Tu familia, el día que tú te vayas con Cristo, te vas con Él. Pero si tu familia no se ha ido con Cristo, estará un día en el lago de fuego por la eternidad. Y tú nunca más volverás a tener ninguna relación. El día que tu familia muere sin Cristo y tú te quedas en Cristo, el día que te toque partir de esa tierra, salvo que Cristo todavía no venga, tú te vas al cielo y tu familiar va a estar en el lago, en el infierno. Vamos a estar como el rico y Lázaro. Tú podrás mirar a tu familiar que está arriba en el seno de Abraham como el que estaba, ¿no? En el seno de Abraham tú estás. Y puedes mirar, a tu familiar que está ahí en el infierno, en el Hades, y diciéndote y clamándote, hijo, hija, mamá, papá, por más que tú quieras, no vas a poder pasar de aquí a allá, amado hermano. Por eso que aquí Jesús te está diciendo de que tú adquieres, que Él te da estas personas, estos hijos, estos padres, esta madre, estos hermanos, que tú vas a valorar más, aunque tú no lo creas, amado hermano. Con ellos tú vas a vivir la eternidad. Por más papá y mamá que tú seas, no lo vas a poder llevar. Tú no puedes, el único que salva, porque la salvación ¿de quién es? De Dios, y el que salva es Dios. Eso, Dios nos ayude a entender, hermano, lo que Jesús está diciendo aquí. Y heredar la vida eterna, dice. Le está diciendo, mira Pedro, tú, es verdad, tú has hecho todo eso y me estás siguiendo. Y por causa de que tú me estás siguiendo tienes la vida eterna. Y te digo algo más, pero, dice, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Tú puedes ser el día de hoy, puedes decirle a Pedro, desconocido para este mundo, pero bien conocido por Dios. Bueno, nosotros por el mundo, de repente aquí, ninguno de los que está aquí, alguien de repente va a figurar en este mundo y para este mundo. Pero para Dios, cuando Dios mira, no mira a esa gente que figura, Dios te mira a ti. Aún dentro de la misma iglesia, amado hermano. Yo puedo ser pastor de esta iglesia, pero de repente Dios tiene más atención contigo que conmigo. Yo tengo una posición de ser pastor, es importante ser pastor, pero también es una gran responsabilidad. Que yo tengo que ser una persona humilde. Yo tengo que ser una persona de servicio, yo tengo que ser un seguidor auténtico de Cristo, yo tengo que imitar a Cristo. De repente, aquí hay alguien que nunca le dan parte para que voy a orar, leer, tener un devocional, pero para Dios, cuando ese hermano, esa hermana ora, Dios le escucha y Dios le responde. Y para nosotros puede ser que no es importante, pero para Dios es primero. Puede ser postrero para nosotros, pero para Dios está en el primer lugar. ¿Entiende? Porque el problema también en la iglesia se ha llenado, pues a veces dicen, no, le presento a ustedes, ponen el cargo, ¿no?, de la persona y después le ponen el grado ministerial y después le ponen pastor.
Yo a veces yo quedo así como cuando están boxeando y dicen, no, les presento al tal y ponen el cargo, ¿no? Después el grado ministerial y después el pastor. Yo quedo así, pero a veces me quedo, ya, digo, no sé, hemos puesto tantos cargos, nos han puesto tantos cargos que algunos llegan a creérselo, hermano. Y ya no soy para Dios primero, soy postrero. Porque si me lo creo, Jesús dijo, aprendan de mí, por si acaso, mírenme. Jesús dijo, mira, un momentito, paren todos, paren, mírenme a mí. Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso fue la única vez en que Jesús dijo, aprendan de mí. Así que literalmente, mírenme a mí. Yo soy manso y humilde de corazón, yo soy un servidor, yo he venido a servir, yo he venido a dar mi vida por ustedes. Mírenme a mí. Por eso aquí Jesús con autoridad dice, pero muchos primeros serán postreros. Como esa viuda. Bueno, dice que había 13 receptáculos, es decir, 13 ofrenderos. Y habían fariseos o religiosas que venían y colocaban en cada uno una cantidad tremenda, 13 veces, cuando entraban. Algunos dicen, no sé, eso es lo que he leído, que aún tocaban trompeta, que cuando iban a dar a esa persona tocaban trompeta, la ofrenda de tal, y comenzaba, pa. ¡Wow! Ya está en la puerta del cielo, ya. El Señor tiene que abrirle la puerta, sí o sí, ¿no? Jesús le está diciendo, un momentito, eso no cuenta para mí. Ustedes han hecho de mi casa, ¿qué dice? Cueva de ladrones. Ustedes han distorsionado la fe. Por eso que Jesús está diciendo, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Bueno, no es por lo que tú hagas, es conforme cómo está tu corazón. ¿Qué le dijo el Señor a Samuel? El Señor no mira lo alto que es, no, el Señor mira el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos preparados para ese encuentro con el Señor? Se leyó el día de hoy, 1 Tesalonicenses capítulo 5. ¿Estamos preparados para esa segunda venida de Cristo, amado hermano? ¿Estamos preparados? Dios nos ayude, amado hermano, a entender que en este evangelio que el Señor nos está ahondando, tenemos que ser perdedores y grandes perdedores de lo que no nos cuesta. Porque todo lo que nosotros hemos recibido, hermano, no podemos decir que nos ha costado, pero en realidad no nos ha costado. El que ha hecho que nosotros tengamos todo lo que tengamos es Dios, amado hermano. Si estado lleno de vida, lleno de salud, lleno de inteligencia, de astucia, sagacidad, es decir, cualquier cosa, y has podido tener todo lo que tú tienes, eso, si eso es lo que te interesa en la fe, estás perdido. Tenemos que perder todos, hermano. Nada nos puede ir hacia atrás. Tenemos que hacer como esos reyes o generales que rompían los puentes para no volver atrás. Tenemos que dejar todo aquello que estorba la obra de Cristo en nuestras vidas, amado hermano. Yo no sé qué es lo que te enriquece, que tú crees que eso te hace a ti importante, pero cada uno sabe qué cosa es, amado hermano. Todos podemos tener el espíritu del joven rico, de no renunciar. Pero el Señor nos dice, renuncia a eso, pierde eso, déjalo para que me ganes a mí. Porque eso te estorba, eso te impide seguirme a mí. Tú ven y sígueme. Y estarás conmigo en la regeneración, estarás conmigo en el nuevo cielo, en la nueva tierra, estarás conmigo en la nueva Jerusalén, estarás conmigo por siempre viviendo. Eso es lo que el Señor nos dice. Él habla de la regeneración, porque para eso Dios no solamente ha muerto en la cruz del Calvario, sino para que nosotros seamos parte de ello y vivir la eternidad con nuestro Dios.
Padre, te doy gracias en esta noche y te alabo y te bendigo. Y te pido misericordia, Señor, que tú nos hagas entender esta palabra, Señor, que es importante que la podamos vivir, Señor. Oh Padre, a veces tenemos nuestra lucha, a veces nuestro mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, Señor. El de no querernos negarnos a nosotros mismos, de no renunciar, el no querer seguir a Jesús bajo lo que Él ha determinado. Señor de la gloria, oh Señor, haznos entender que la salvación es una obra tuya. Si somos salvos es por pura gracia, por medio de la fe que tú pones en nosotros. Aún hasta la fe lo pones, Señor. Tú nos dotas de fe, Señor, para que podamos entender tu palabra. Nos ilumina, Señor, y por medio de tu Espíritu Santo nos haces entender que somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos. Y cuando nos decidimos aceptarte a ti, Señor, confesando nuestros pecados arrepentidos, tú nos salvas, Señor, y nos conviertes en hijos tuyos. Y todo aquello que nos estorba, Señor, tenemos que renunciar, tenemos que perder todo eso para ganarte a ti, Señor, para ganarte a ti, Señor amado, para ser verdaderos y auténticos cristianos, Señor. Oh Padre, han de entender, yo sé que esto es a veces imposible de entender para muchos creyentes, Señor, porque aún están en proceso de conversión, pero tu Espíritu Santo tiene el poder para hacernos, iluminarnos, hacernos entender esta verdad, que tenemos que dejar aquello que nos está estorbando, aquello que impide que realmente vayamos detrás de ti, Señor, y seamos tus seguidores, Señor, y ser verdaderos y auténticos discípulos tuyos, buscando la semejanza tuya en todo momento, Jesucristo de la gloria. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.